Bendiciones con todos. Tema 58, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en Génesis y estamos aprendiendo mucho, ¿no? Y eso es maravilloso. Y vamos hoy día a la segunda parte de ¿existen los gigantes? Y vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 4. Póngale atención. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ahora, en el tema anterior vimos que los gigantes o Nefilim habitaban la tierra antes y después del diluvio. Ahora continuaremos hablando de los hombres de renombre que menciona este versículo y cómo estos seres son muy probablemente de quienes hablan las antiguas mitologías y leyendas. La palabra héroes viene del hebreo giborim, plural de gibor, y es la primera vez que se utiliza esta palabra en las escrituras. Nos habla de hombres fuertes, valientes y poderosos. Como un rey poderoso, Daniel capítulo 11, versículo 3, un valiente guerrero, como dice Jueces capítulo 6, versículo 12, y Josué capítulo 10, versículo 7. Hombre íntegro, como dice 2 Samuel capítulo 22, versículo 26. Inclusive la Biblia utiliza Gibor para referirse a Dios como un gigante en Job capítulo 16, versículo 14. Aunque en algunas traducciones al español la traducen como guerrero y habla de su poder en la batalla en Salmos capítulo 24, versículo 8. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso Gibor, y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Vemos muchos ejemplos de estos hombres en las escrituras como guerreros, campeones, líderes y tiranos. Muy probablemente los Giborim fueron la primera nobleza del mundo, cuyos nombres a menudo estaban en boca de los hombres y sus proezas eran relatadas como las de los héroes de la mitología griega. Primera de Samuel capítulo 14 versículo 52 dice, la guerra contra los filisteos fue encarnizada todos los días de Saúl. Cuando Saúl veía algún hombre fuerte, un gibor o valiente, lo unía a su servicio. Pero tomando el contexto del mundo antidiluviano, en donde todos los pensamientos de la sociedad eran solo para hacer el mal, podemos asumir que los Giborim eran hombres demonizados que encabezaban todo tipo de actos de maldad, que se entregaron a los poderes de la oscuridad completamente y que utilizaron sus atributos sobrenaturales para avanzar los planes perversos de sus padres, los ángeles caídos, para corromper a toda la carne. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano porque fueron destruidos por el diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 17 dice, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. La aspiración de estos seres era llegar a ser llamados hombres de renombre por los valores de la sociedad. Sus logros importantes no estaban enfocados al Señor, no buscaban servirlo, ni crecer su fe y santidad, sino buscaban ser poderosos, luchando y derramando sangre del hombre. Este versículo podemos ver que en este caso, el ser un hombre de renombre involucra rebelarse en contra de Dios, como lo veremos con Nimrod. Números capítulo 16, versículo 2 dice, y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea,
hombres de renombre. Después del diluvio, tenemos por segunda vez la palabra Gibor, al ser utilizada para hablar de que Nimrod se convirtió en uno de los peores Giborim de los que nos habla la Biblia, porque todo su poder lo utilizó delante del Señor, es decir, en contra del Señor, culminando con la desafiante Torre de Babel. Se piensa que la frase llegó a ser Gibor, se refiere a que Nimrod encontró la forma de convertirse en un nefal a través de la tecnología revelada o proporcionada por los ángeles caídos, la cual corrompió su ADN transformándolo en un gigante Gibor. Pero esto lo veremos en el estudio cuando hablemos de Génesis capítulo 10. Pero Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9 dicen: Cus fue el padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso Gibor en la tierra. Él fue un poderoso Gibor, cazador delante del Señor. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso Gibor, cazador delante del Señor o en contra del Señor. Ahora, ¿existen los gigantes después del diluvio? Tenemos múltiples ejemplos de pasajes que nos hablan de gigantes después del diluvio, y probablemente el más famoso de todos es el gigante Goliat, que medía unos 3,24 metros de altura. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 4 dice: Entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de 6 codos y un palmo. Otro ejemplo de un gigante refaíta, que además era un hombre de renombre, era Ladmi, uno de los 4 hermanos de Goliat, quien murió en manos de Elhanán, un soldado que formaba parte de las fuerzas especiales del ejército del rey David. Segunda de Samuel capítulo 21 versículo 19. Ahora escuche lo que dice Primera de Crónicas capítulo 20 versículo 5. De nuevo hubo guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Yair, mató a Lanni, hermano de Goliat el geteo. Él, hasta de su lanza, era como un rodillo de telar, muy grande. En las escrituras nos dicen que el rey David estuvo a punto de morir a manos de un gigante llamado Is-Benot, y a partir de ese momento el ejército israelita, para proteger a su rey, impidió que el rey David arriesgara su vida en el campo de batalla. Leamos 2 de Samuel capítulo 21 versículos 15 al 17. Mire, todo vamos comprobando con la palabra de Dios. De nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel. Descendió David con sus siervos, y mientras peleaba contra los filisteos, David se cansó. Entonces Is-Benot, que era de los descendientes del gigante, trató de matar a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron: nunca más saldrá a la batalla con nosotros, para que no apague la lámpara de Israel. Cabe mencionar también que el nombre del gigante Is-Benot significa el que habita en Nod. Su asiento está en los lugares altos, y sabemos que las escrituras hablan de que en los lugares altos, como Levítico 26:30, era en donde se cometían terribles actos de idolatría. El ejército de Israel continuó matando a más gigantes que colaboraban con los filisteos. Segunda de Samuel capítulo 21 versículo 18 dice: Después de esto otra vez hubo guerra en Got contra los filisteos. Entonces Sibecai el Husatita mató a Sat, que era de los descendientes del gigante. Y 2 de Samuel capítulo 21 versículos 20 y 21 dice: Hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Él también descendía del gigante. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Mire cómo estaban los gigantes. Entre las aberraciones genéticas de los gigantes refaítas, no solo estaban los 6 dedos en sus manos y pies, sino también
doble hileras de dientes. Esta es una de las razones por las que las escrituras ponen un gran énfasis en que los Nefilim y sus descendientes debían ser destruidos. Además, que estaba prohibido que los israelitas se casaran con los habitantes de estas naciones cananeas, posiblemente tanto por la corrupción física del ADN como espiritual, porque la idolatría de esta gente alejaría a los israelitas de Dios. Los israelitas, por su parte, son el pueblo escogido por Dios para que su semilla, Jesús, viniera a este mundo. Y como vimos en el mundo antidiluviano, los ángeles caídos también buscaron corromper a los animales. Esto puede explicar el por qué las escrituras nos hablan de la pena de muerte para aquella mujer que tenga relaciones con un animal en Levítico capítulo 20, versículo 16. Ambos, la mujer y el animal, deben morir. Esto, además de ser una abominación, podría destruir o diseminar la semilla de la serpiente. Leamos Levítico capítulo 20, versículo 16. Escuche, es la palabra. Si alguna mujer se llega a un animal para tener trato sexual con él, matarás a la mujer y al animal. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre será sobre ellos. Dios quería cortar a raya esta contaminación. Hay un pasaje que habla de las hazañas de Benaía, hijo de Joiada, uno de los 3 mejores hombres de guerra que tenía el rey David, quien ascendió hasta llegar a ser el líder de la guardia personal del rey. El pasaje nos dice que su más grande hazaña fue el matar a 2 hijos de Ariel de Moab. Pero la palabra en hebreo, Ariel, tiene un significado incierto y algunos traductores lo interpretan como heroico o hombre león, porque Ari transmite la idea de violencia como lo que podría hacer un león, y él significa fuerza o poder y generalmente se usa para describir una deidad. Así que Ariel podía referirse a hombres poderosos con poderes divinos expresados con una violencia como la de un león, por lo que podríamos estar hablando de 2 seres híbridos, hombre-león, originarios de Moab. Mire, pero lo que no se sorprendería que este fuera el significado, y por ello las escrituras enfatizan esta primera hazaña de este gran guerrero antes de mencionar su segunda hazaña, que fue el de matar a un león. Estas son las grandes hazañas de Benaía que entendemos como actos extraordinarios fuera de lo normal. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 20 dice: Benaía, hijo de Joiada, hijo de un valiente de Caxel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando. Dios le dio fuerza, valentía a sus hijos para derribar a estos gigantes. ¿Esto no le suena como que si estuviéramos hablando de una historia de mitología? Pues esta es la forma en que los ángeles caídos y los Nefilim o gigantes buscaron atacar al Creador, a través de crear diferentes mitos, leyendas y fábulas y cuentos de hadas en varias culturas alrededor del mundo que tuvieron algo de verdad y glorificaban la transgresión que ocurrió entre los ángeles y las mujeres de las que nos hablan las escrituras. Podríamos decir que este evento es la fuente de las mitologías paganas que con el tiempo fueron exageradas, transformando las leyendas de los Nefilim en las religiones paganas en donde eran considerados dioses o semidioses, por lo que podemos considerar estas historias como otra evidencia abrumadora de que existieron los refaítas gigantes. Ahora hablemos un poco de las mitologías paganas. La diferencia entre las escrituras y la mitología de las religiones paganas está en que, en Génesis, las relaciones ángeles-humanos son expresadas de forma negativa, como una transgresión abominable que es castigada por Dios, mientras que en las mitologías estas relaciones son glorificadas. En la Biblia,
Estos seres son mitad demonio, mitad humano. En la mitología son exaltados como semidioses. Cuando estudiamos las mitologías de diferentes culturas, encontramos muchas similitudes en las historias de la creación, el diluvio y de seres celestiales que tomaron mujeres y otros eventos descritos en Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Esto lo podemos adjuntar a que todos los humanos estaban juntos y tenían el mismo conocimiento de Yahweh. Pero después de la dispersación de la Torre de Babel, este conocimiento se corrompió y se convirtió en diferentes religiones politeístas del mundo, y sabemos por las escrituras que todas las abominaciones se originaron en Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Así que tenemos a los mismos ángeles caídos o Nefilim con diferentes nombres, y cada cultura creó una leyenda acerca de ellos, lamentablemente convirtiéndose en sus deidades. Ahora veamos esas similitudes entre la narración de Génesis capítulo 1 al 11 con las mitologías de diferentes culturas. Veamos la mitología griega. En la teología de Hesíodo nos dice que Urano, el cielo estrellado, se acostó con su madre, Gaia, la tierra madre, y les nacieron los titanes, que eran en parte de origen celestial y en parte de origen terrestre. Estos monstruosos seres de nacimiento mixto se rebelaron contra su padre Urano y después de una prolongada contienda fueron derrotados por Zeus y arrojados al Tártaro, la parte más profunda del infierno. Ahora, la mitología inca. En esta leyenda, el dios Viracocha, un dios de piel blanca y que es descrito como un gigante, creó un mundo sin luz y dio vida a unos gigantes que no le respetaron ni le obedecieron. Y como castigo, Viracocha envió un diluvio que sumergió a la tierra transformándola completamente. Una vez que los gigantes desaparecieron, Viracocha decidió crear al hombre, el sol, la luna y las estrellas, las plantas, árboles y animales, y envió a Viracocha para que instruyera a los hombres sobre la manera de conducirse para vivir en paz y armonía. Pero los hombres insultaron a Viracocha y éste los convirtió en piedra. Después Viracocha hizo un largo recorrido hasta que llegó a un hermoso valle en el que llamó Cusco, y en él creó a una persona llamada Alcaviza, y después de la muerte de Alcaviza, el imperio inca fue creado. ¿Qué les parece? La mitología hindú. En el Mahabharata relatan varios dioses que vinieron a la tierra por petición de las mujeres que les rezaron para que las embarazaran y tuvieran hijos como habilidades sobrenaturales, tales como la princesa Anjana, que tuvo un hijo con el dios Keshari, llamado Hanuman, el jefe de los monos, un gigante que podía cargar 2 hombres en su espalda. Mire las mitologías. Mitología escandinava. El primer ser viviente formado en el caos primitivo fue un gigante de monumental tamaño llamado Ymir. Cuando Ymir dormía, comenzó a sudar y así concibió la raza de los gigantes, Jotun, que habitaban en Nefin. Se dice que Odín mató a Ymer y cuando cayó la sangre derramada por sus heridas inundó el Niflheim y ahogó a todos los gigantes. Solo 2 gigantes sobrevivieron, Bergelmir y su esposa, quienes escaparon navegando en el interior de un tronco hueco. Y Thor, con su martillo y cinturón mágico y sus guantes de hierro, es quien pelea con hordas de gigantes descendientes de Bergelmir, mandándolos a Hel, de donde viene la palabra en inglés Hell o infierno, la tierra de los muertos. Odín y sus hermanos crearon a un hombre llamado Aska y una mujer llamada Embla,
y crearon una fortaleza para proteger la raza humana de los gigantes. ¿Qué les parece? La mitología azteca. En la leyenda de los soles se explica que ha habido 5 creaciones y en el mundo antes que el nuestro o cuarto sol estaba habitado por gigantes que fueron creados por los dioses, pero perecieron en la catástrofe ordenada por el dios Tezcatlipoca. Un gran diluvio tan impresionante que las montañas fueron arrasadas por las aguas y el cielo cayó sobre la tierra. Pero se menciona que Tezcatlipoca, nombre medio raro para pronunciar, protegió a un hombre, Tata, y su esposa Nene del diluvio al refugiarlos en un tronco hueco. Pero después del diluvio, Tezcatlipoca los convirtió en perros por haberles desobedecido, dando paso a un quinto sol, el dios Quetzalcóatl, en un intento de crear un mundo y una humanidad duradera y más equilibrada. Fue al inframundo para rescatar los huesos de los antepasados, pero cuando regresó, los huesos estaban muy deteriorados y por esta razón hoy los hombres tienen distintas estaturas. Finalmente, los dioses mezclaron su sangre con los huesos molidos por la diosa Cihuacóatl, mujer serpiente, y así fue creada la humanidad que habitaba en la tierra. Mire lo que querían estas mitologías. Leyenda de gigantes aztecas. Vamos los aztecas. Pero los gigantes no solo existieron en la era anterior, el cuarto sol, sino que también aparecen en varias códices de frailes, en el de San Juan de Zumárraga, el Florentino y el Vaticano, escrito por Bernardino de Sahagún, en escritos de Fray Andrés Olmos y de Fray Diego Durán. En el Códice Vaticano, el Fray Bernardino de Sahagún atribuye la construcción de las pirámides de Teotihuacán y Cholula a gigantes por sus grandes dimensiones. Inclusive muestra un dibujo en donde un grupo de toltecas arrastran el cuerpo de un gigante muerto que abandonó al dios Tezcatlipoca en Tula. De acuerdo con esta narración, mientras las personas jalaban al gigante, la tierra se abrió y cayó en un precipicio. Existe otra referencia de Fray Diego Durán que se refiere a la presencia de gigantes en las regiones de Tlaxcala, Cholula, mencionando la existencia de huesos que vieron en Tlaxcala. Se dice que los huesos del dedo de un pie del gigante medían casi el tamaño de la palma de una mano. ¿Qué les parece estas mitologías? Y hoy tenemos los famosos y enormes cabezas olmecas, esculpidas en piedra y cuyos rasgos faciales no son semejantes a los de los habitantes de México. Estas culturas tienen rasgos africanos, muy probablemente mostrando los rasgos de estos gigantes. La mitología de Mesopotamia. En la epopeya de Gilgamesh nos habla de las aventuras del rey gigante Gilmanés, un semidios con poderes sobrehumanos que oprimía a su pueblo y a los dioses enviados a Enkidu para vencerlo. Pero este se hizo amigo de Gilmaset después de que el rey rechaza la declaración de amor de la diosa Inanna, también conocida como Ishtar o Astarte. Esta mandó un toro en venganza para destruir al gigante y a su ciudad. Pero Gilgamesh y su amigo Enkidu mataron al toro. En su enojo los dioses mataron a Enkidu, así que Gilgamesh va en busca del secreto para su inmortalidad, pero se da cuenta de que es inalcanzable. Gilgamesh, en su búsqueda, recurre al sabio llamado Ziusudra,
quien sobrevivió al diluvio destruyendo su casa para utilizarla como material para construir un barco, y subió a todas las especies de animales vivientes conocidas bajo los órdenes del dios Enki. La tierra fue asolada por una tempestad que duró 6 días y 6 noches. Hasta el séptimo día todo se calmó. Toda la humanidad se había convertido en arcilla después de una semana. Siusudra soltó una paloma y después soltó una golondrina, y ambas aves volvieron. Por último, soltó un cuervo que no volvió, indicando que las aguas habían bajado, ya que el pájaro había encontrado un lugar donde posarse. Al fracasar el plan del diluvio ideado por Enlil, este se enfureció y se quedó en Enki. Pero Enki expuso sus argumentos y al final Enlil bendijo a Siusudra y a su esposa para que tuvieran descendientes. El poema de Gilgamesh no cuenta las causas de este diluvio. Muchos argumentan que Moisés se copió de este poema, ya que fue escrito 1000 años antes de que Moisés viniera. Pero estas personas no están considerando que la historia que escribió Moisés fue dada por Dios y que nos da una narrativa desde mucho antes del diluvio. Nos da la historia secuencial de la creación del hombre en Génesis capítulo 1. Al contrario, la epopeya de Gilgamesh es otra prueba más de que las escrituras son ciertas, porque valida por parte de la historia en la Biblia de que se describió el diluvio con muchos detalles similares en la misma secuencia. Con este pequeño fragmento no pueden acusar a Moisés de plagio. Más bien, él nos está dando la verdadera historia. En nuestro siguiente tema veremos por qué pensamos que los Nefilim van a volver a formar parte de la historia en los últimos días en la segunda venida del Señor Jesucristo, tal como fue en los días de Noé. Y veremos dos teorías que nos hablaron de las relaciones entre los ángeles caídos, los Nefilim y los demonios. Y todos estos temas difíciles que estamos viendo son importantes para que crezcamos nuestra fe en el Todopoderoso y estemos preparados para tiempos que se aproximan en la batalla espiritual con todos los engaños de Satanás. Y también nombres difíciles para pronunciar, ¿no es cierto? Pero estamos aprendiendo comparando la palabra de Dios con estas mitologías. Y vemos que la palabra de Dios es veraz. Dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, no vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malas intenciones. Todo esto es una preparación. ¿Sí? Esta palabra es preparándonos para acercarnos más al Señor y evitemos, porque en los últimos tiempos se está poniendo demasiado peligroso y además cuando Cristo venga la maldad va a ser abrumadora y a nosotros, el Señor, así como guardó a Noé construyendo el arca, nos va a guardar a nosotros en el tiempo que estemos predicando la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios hay que predicarla. Sí, otros necesitan saber las verdades que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero para poderse convertir en un verdadero hijo de Dios y para que el Señor nos pueda guardar, usted tiene que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí. Nosotros, como en cada video, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar al Señor Jesucristo. Sí, para que usted se convierta en un hijo de Dios. Repítala con todo su corazón que dice así. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora, lea la palabra, estudie la palabra de Dios. Pídale al Espíritu Santo que le dé entendimiento para comprender y para poder aplicar esta maravillosa palabra. Es bueno obedecerla
es bueno aplicarla y también predicarla después. Cántele alabanza al Señor por sus proezas, creando un mundo tan maravilloso. Converse con Él a través de la oración, ¿qué le va a responder? Y le invitamos a que venga a la iglesia, traiga a su familia, traiga a sus amigos, que hay espacio, y juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. ¿Ven? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Cada día aprendemos, cada día nos enseñas, cada día está esa palabra fresca allí, dándonos luz, entendimiento, mi Dios. Que esta palabra no regrese vacía, que esta palabra las personas puedan escucharla y ponerla en práctica, Señor, y decidan aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador, Padre. Señor, regala tu Espíritu Santo para que les ponga ánimo para esta palabra, escucharla y ponerla en práctica, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.